Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de las funciones definidas, por usuario en Python dentro del modelo de habla invertida, eh, en el que pues el proceso de flip learning o de habla invertida pues consiste en que fuera del aula el docente diseña y planea el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula, integrando estrategias, modelos de enseñanza y metodologías, y aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo y colaborativo, y diseña y planea actividades que se realizarán fuera del aula, como videos, tareas de completación de cuestionarios. Selecciona e integra la tecnología en actividades de aprendizaje activo y diseña actividades de evaluación que promuevan el aprendizaje del alumnado. Entonces, bueno, pues dentro de este modelo estamos tratando de diseñar para los estudiantes, pues en cada curso, un proyecto. En este caso de ciencias de la enseñanza de la ciencia de datos, pues cada uno se le propone un proyecto en, en construcción de modelos de regresión y clasificación en esta parte de aprendizaje supervisado, y al alumno pues debe, fuera del aula, acceder cuantas veces necesite a las actividades facilitadas por el profesorado, en este caso a través de acceder al canal y a esta red social. Pues aquí le vamos a dejar y realizar las actividades propuestas. Entonces aquí pues mmm, se le deja el vínculo en YouTube para que acceda a los videos de formación en ciencia de datos, y en la red social Jihad. Entonces aquí primero en la red social mmm, le damos bueno, pues orientación para que en este repositorio de didáctica en ciencia de datos, la parte de la propuesta en la unidad didáctica para la ciencia de datos, que aquí lleva la secuencia numerada, pues él pueda llevar el curso de manera ordenada. Entonces aquí en la presentación le ponemos entonces el vínculo de la unidad didáctica en GitHub, unidad didáctica para el aprendizaje del Machine Learning, en la universidad, en la UDA, y le dejamos del canal la del canal en YouTube, pues también la lista de reproducción alrededor de didáctica en ciencia de datos, que lo va acompañando a través de los cuadernos, en la práctica de los cuadernos y demás. Entonces aquí nos vamos a las playlists y nos vamos bueno, pues tenemos primero a los elementos de estadística para ciencia de datos, pero primero entra a los fundamentos de Python para ciencia de datos. Entonces aquí tenemos dentro de las listas de reproducción debe estar evidencias de aprendizaje, GeoGebra desde cero, fundamentos. Bueno, aquí serían las playlists, pero bueno, aquí nos muestra que tenemos Python para data análisis. Entonces aquí en la primera parte donde aprende Python el estudiante, esta es la que te recomiendo, esta lista de reproducción, y te pongo el vínculo para que puedas acceder al curso desde esta lista de reproducción en la que aprendes primero Python para ciencia de datos. Entonces aquí ponemos el vínculo y es pues esta sería como la secuencia de videos en YouTube para formarse en Machine Learning.
Y así ya tenemos como los vínculos para el trabajo fuera del aula, y en el aula pues el docente guía y facilita los procesos de aprendizaje atendiendo a la diversidad, mm, para decirles cómo con su computador y su celular pueden aprender Machine Learning, y el profesor retroalimenta el desempeño de los equipos y grupos y el alumnado individualmente, y genera espacios para la coevaluación y la autoevaluación. Y el alumnado en clase pues realiza las actividades, debates, exposiciones orales, informes, diario de aprendizaje, cuaderno de trabajo cooperativo, recibe retroalimentación inmediata del profesorado y de sus compañeros y compañeras, y accede, si fuera necesario, a las actividades previas facilitadas por el profesorado. En el fomento a la lectura, también tenemos, un fomento a la lectura literaria, y hoy quiero detenerme en un fomento a la lectura eh, para crecer en las capacidades en comunicación no violenta de la mano de Rosenberg, que vemos como en el aula de clase es vital para el aprendizaje, crecer en las capacidades de comunicación pedagógica y de comunicación y empatía entre profesores y estudiantes. Dice Rosenberg: me sentía tan afectado por las experiencias vividas que mis padres decidieron llevarme a la India para que pasara un tiempo con mi abuelo, el legendario M.K. Gandhi, con la intención de que aprendiera de él a manejar los sentimientos de ira, frustración, discriminación y humillación provocados por los violentos prejuicios raciales. En esos 18 meses aprendí mucho más de lo que esperaba. Solo lamento que en aquel entonces tenía apenas 13 años y además era un estudiante mediocre. Si hubiera sido mayor, un poco más sensato y más reflexivo, habría sacado muchísimo más provecho. Pero uno debe estar contento con lo que recibe y no ser codicioso. Lección fundamental en una forma de vivir no violenta. ¿Cómo podría olvidarlo? Entonces, el Rosenberg nos propone una vida de alegría y de no codicia como lección fundamental para vivir de una manera no violenta. Y una de las muchas cosas que aprendí de mi abuelo fue a comprender el alcance de la profundidad de la no violencia, así como a reconocer que todos somos violentos y que es preciso que operemos un cambio cualitativo en nuestras actitudes. A menudo no reconocemos nuestra propia violencia porque ignoramos que la tenemos. Suponemos que no somos violentos porque nuestra concepción de la violencia está asociada con imágenes de peleas, palizas, asesinatos y guerras, el tipo de cosas que las personas comunes y corrientes no hacen. Para inculcarme este principio, mi abuelo me hizo dibujar un árbol genealógico de la violencia basada en los mismos fundamentos que se utilizan en la genealogía familiar. Consideraba que yo comprendía mejor la no violencia si entendía y reconocía la violencia que existe en el mundo. A este fin, por la noche se dedicaba a analizar conmigo todos los hechos ocurridos durante el día, las cosas que yo había vivido, las que había leído, las que había visto o hecho a los demás, y me ayudaba a anotarlas en un árbol dentro de la categoría física, cuando era violencia en donde se había usado la fuerza física, o la categoría pasiva cuando el tipo de violencia había causado un daño de carácter más emocional. A los pocos meses había cubierto toda una pared de mi habitación con ejemplos de actos de violencia pasiva, considerados por mi abuelo más insidiosos aún que los de violencia física. Me explicó después que la violencia pasiva acaba por generar ira en la víctima, que como individuo o como miembro de una comunidad responde también con violencia. Dicho con otras palabras, la violencia pasiva es el combustible que alimenta el fuego de la violencia física. Como no entendemos ni valoramos este concepto, nuestros esfuerzos encaminados a trabajar por la paz no dieron sus frutos, o bien la paz que hemos alcanzado solo ha sido temporal.
¿cómo vamos a extinguir un incendio si no eliminamos primero el combustible que alimenta el fuego? Entonces queremos en esta formación en ciencia de datos siempre dedicarle un momento a la lectura, sobre todo a crecer en la disminución de la violencia pasiva y que ayude que el aprendizaje se dé, dado que en el aula haya un mejor espacio para la comunicación no violenta de la mano de Rosenberg. Y el objetivo de aprendizaje en este caso es aprender a crear funciones de usuario de Python a través de la sentencia def y pues establecemos unos prerequisitos conceptuales para alcanzar dicho objetivo, como son el saber qué es una función matemática, a interpretarla como máquina, a interpretar las funciones como máquinas y qué es la metodología de desarrollo creciente de una función de usuario de Python. Eso como prerequisitos, o en realidad dentro del desarrollo del tema de funciones vamos a ver eso de metodología creciente de una función en Python. Entonces no lo dejamos entre prerequisitos, sino que lo quitamos de acá, pero sí vamos a poner la imagen de las funciones matemáticas como máquinas, las funciones matemáticas como máquinas, y le pedimos acá que nos muestre imágenes de ellas para tomar como la mejor. A mí me gustaría, dentro de estas, me encanta esta amarillita, me fascina, en la que nos muestra que la interpretación de las funciones, y en este caso por ejemplo la máquina aparece como un cajoncito que tiene la función raíz, y al que le entra el 25 y sale el 5, le entra la x y sale raíz de x, le entra el 4 y sale el 2, y que los elementos que pueden o que ella admite son los que llamamos los del dominio, y todos los que salen conforman un conjunto llamado el rango. Así entonces tenemos una concepción de función como máquina. Entonces y así debemos de concebir también las funciones de Python, y es que ellas les entran unos parámetros o argumentos y les sale a través de la sentencia return unos valores o unos transformados o unos productos. Entonces aquí dejamos esta diapositiva más completa con esta interpretación de las funciones como máquinas. Y para el diseño de la clase vamos a tener en cuenta algunos problemas de aprendizaje. Uno de ellos es diferenciar entre definir una función, que es crearla, y llamarla, es decir, utilizarla. Entonces, que una cosa es crearla y otra cosa es utilizarla. Entonces aquí lo llamaremos crearla, la llamamos definir la función, y utilizarla, a ese proceso lo llamamos llamar a la misma. Y bueno, pues la secuencia conceptual introductoria para el tema va a ser esta: definir primero el concepto de función en Python, luego los tipos de funciones en Python, luego la definición y estructura de una función en Python, luego hablar sobre cómo se llaman a las funciones de Python, luego algunos ejemplos de funciones, y luego hablar más sobre los argumentos de las funciones en Python, para luego hablar sobre la sentencia return, y después hablar de las funciones de la librería estándar de Python y de los beneficios del uso de las funciones de Python. Un mapa conceptual que hemos elaborado para resumir la secuencia es que en el que aparece el concepto principal, el de funciones de Python, luego el de la sentencia def, luego el nombre de las funciones, luego los argumentos de las funciones, luego el cuerpo de la función y luego lo que retorna la función. Entonces este mapa conceptual nos muestra como la estructura general de una función de Python. Una función de Python pues se crea desde una sentencia def, se le da nombre, se le dan argumentos, se le da el cuerpo, o se le define el cuerpo a la función, o
o todas las líneas de código a través de las que ella transforma los argumentos en los productos, y luego la sentencia return, que nos entrega los productos o lo que obtiene la función después de efectuar el proceso sobre los argumentos. Las funciones en Python, entonces ahora sí abordamos el tema como tal, y es que una función de Python se puede entender como un bloque de código que transforma o que desarrolla una tarea específica. Aquí nos pone un ejemplo el autor, y es que suponga que se crea un programa para crear un círculo y colorearlo. Entonces para ello creamos dos funciones, una que crea el círculo y otra que lo colorea. Así pues uno puede en Python dividir un problema complejo en partes más pequeñas a través de las funciones de Python, para hacer que nuestro programa sea más fácil de entender y sea más fácil de reutilizar. Los tipos de funciones en Python son dos. Tenemos las funciones de la librería estándar y las funciones definidas por el usuario, que son las que se explican en este módulo. Y esa sintaxis para definir una función en Python se hace así: se escribe la sentencia def, luego el nombre de la función, luego el nombre de la función, aquí vamos a ponerlo con el lápiz, luego el nombre de la función, luego los argumentos van entre paréntesis, o lo que entra a la función, los elementos del dominio, y se termina la sentencia en dos puntos para luego y de manera identada a cuatro espacios escribir el cuerpo de la función, function body, que va a ser todas las líneas de código donde describimos qué debe hacer ella con los argumentos para obtener los productos, y a través de la sentencia return decirle finalización a la función, y después de esa sentencia escribirle todos los productos que quiero que me muestre después de haber hecho los procesos. Entonces así es más o menos la estructura de una función. Aquí vamos a... Y ahora, donde la sentencia def es una palabra clave, un keyword usado para la declaración de funciones, y function name es cualquier nombre dado a la función, los arguments son cualquier valor pasado a la función, y la sentencia return es opcional, y return return value from a function, y es como los valores de retorno de una función. Es decir, que después en esa misma sentencia, después de esa misma sentencia, le damos o indicamos los valores que queremos que retorne la función, pero esos valores son opcionales, no tienes que decírselos. Así como los argumentos también pueden ser optional. Entonces aquí también vamos a ponerle como optional, los argumentos pueden ser optional. Entonces aquí le vamos a poner optional, y así. Bueno, y aquí veamos algunos ejemplos. Entonces aquí tenemos primero una función, escribimos la sentencia def, luego greet, luego no le damos argumentos, es decir que dejamos solo los paréntesis vacíos y terminamos la sentencia con dos puntos. Y luego de manera identada, en la primera y única línea de código, llamamos a la función print para que muestre el mensaje hello world. Entonces es una función que simplemente saluda al mundo, hola mundo. Que es así, ya la multifuentería así se define. Y pues aquí nosotros hemos creado una función con nombre greet, y ella simplemente imprime el texto hello world. Y esta función no tiene algún argumento y no retorna ningún valor. Nosotros aprenderemos acerca de los argumentos y las sentencias de retorno más tarde en este tutorial. Entonces llamamos a la función en Python, y para llamarla, después de crearla,
nosotros simplemente escribimos el nombre de la función terminado en paréntesis. De esta manera se llama la función para que ejecute todo lo que en ella se ha definido. Aquí entonces recordamos la forma de definirla y luego ahora usaremos esta función para llamarla. Entonces aquí la llamamos y miren que nos muestra en la línea de salida el saludo para el que fue programado esta. Bueno, vamos aquí dentro de esta presentación a dejarle llamada, que si va a hablar de la llamada a la función, en la siguiente diapositiva no nos la define otra vez. Entonces quitamos esta línea. Ahora que usamos la función, nosotros necesitamos llamarla. Ahora, para usar la función, nosotros necesitamos llamarla. Entonces quitamos esta también. Con esta la llamamos para que nos quede. Y ahora para la emulación se pide a las personas que en estas líneas que se dejan libres vuelva a escribir el mismo código def greet o como quiera ponerlo por función saludar y sin argumentos, dos puntos, enter, print y el mensaje hello world y con el signo de admiración. Y así ya la definió y luego la llama, entonces llama saludar y termina en dos puntos, ven dos paréntesis y luego ya bueno, dice que saludar no me funciona, entonces es porque acá está mal, el nombre lo puso saludar, la vuelve y la corre y ahora sí nos muestra el hello world. Entonces para que en la práctica de codificación nos veamos enfrentados a los problemas, como en este caso el problema de que hayas escrito el nombre de la función de una manera no adecuada y después la hubieras llamado de manera como pensabas y así él no te va a funcionar. Entonces como que en la emulación o práctica de codificación se busca es que la persona se vea enfrentada a todos los posibles problemas que le da la codificación, el llevar a el poner en práctica lo que aquí se enseña. Ya luego ya volvemos a borrar las líneas para darle espacio para las nuevas personas que vayan a practicar y seguimos con la presentación RISE con AL-R para convertir el cuaderno en presentación RISE y seguir con el tema de argumentos de las funciones de Python y como mencionamos antes, una función puede también tener argumentos y un argumento es un valor que es aceptado por la función. Por ejemplo, yo puedo tener una función que se llama addNumber o adicionar números y los parámetros o argumentos sean num1 y num2, de tal manera que en la primera línea de código lo que haga es sumarlos y guardar o crear la variable sum donde guarde el valor de la suma para luego en la siguiente línea llamar la función print y decirle que imprima esta cadena de caracteres y el valor asociado a esta variable y el valor asociado a esa variable. Entonces así las cosas que quieras imprimir con la función print las separas con coma. En este caso lo que quieres separar es la cadena de caracteres o string del valor asociado a esta variable. Entonces así tenemos una función con dos argumentos, function with two arguments, y ahora una función with no arguments, es decir, que no tiene argumentos o sin argumentos, function with no arguments. Entonces aquí pues simplemente define la función, la llama de la misma manera, pero entre paréntesis no pone nada para que no tenga argumentos, finaliza con dos puntos y en el cuerpo del código puedes poner lo que quieras, pero entonces así ya mostramos una función que tiene argumentos y una función que no los tiene. Y ahora pues si nosotros creamos una función con argumentos necesitamos pasar los correspondientes valores cuando la llamamos, while calling def. Entonces aquí en esta línea de código vamos a crear
primero una función que adiciona números, entonces una función con argumentos que adiciona números, y una función que adiciona números pero que no tiene argumentos, without arguments. Y entonces las creamos y luego cuando la llamamos, pues a la que es con argumentos les tienes que pasar los argumentos para que él efectivamente te imprima el mensaje de la suma es y efectivamente el valor asociado a la variable suma que ella creó. Mientras que a las funciones sin argumentos, pues cuando las llamas no le pasas argumentos y así ella ejecuta para lo que fue programada, que en este caso es mostrar el mensaje, sumar es una operación importante. Aquí, adicionar números with argument, add number with argument 5,4, especifica los argumentos num1 y num2 que para los que obtendremos los valores de 5 y 4 respectivamente. Ahora veamos otro ejemplo de funciones con argumentos en Python. Entonces aquí tenemos es de que si usted crea la función puede llamarla simplemente dándole los dos argumentos, simplemente dándole los valores donde quiere evaluar la función. Pero usted puede también al llamar la función dar los nombres de los argumentos. Entonces usted puede decir que al llamar la función das el nombre del argumento y el valor asociado, das el nombre del argumento y el valor asociado. Entonces así también puedes llamar a la función. Aquí podemos devolvernos para poder a la definición de la función para que nos funcione bien, y aquí y ahora sí nos debe funcionar bien y efectivamente lo hace. Y en Python nosotros llamamos a esto argumentos de palabra clave o argumentos nombrados, y el código de arriba es equivalente a a llamar la función sin dar los nombres de los argumentos o los keywords. Eso igual nos suma, igual nos ejecuta la tarea. Ahora hablemos de la sentencia return. Entonces, bueno, en Python podemos usar o no la sentencia return. Y si queremos que nuestra función muestre algún valor, nosotros escribimos esa sentencia return. Entonces le decimos sentencia return y lo que quiere que muestre. Por ejemplo, en la función adicionar números. Aquí nosotros retornamos la variable suma a la función llamada y note que la sentencia return también denota que la función tiene fin y cualquier código después de la sentencia return no será ejecutado dentro de la función. Esto es lo que quiere decir. Entonces el return también lo podemos utilizar para indicarle al programa dónde finaliza la definición de la función, y también nos sirve para indicar después de él las variables que queremos que nos muestre luego de ejecutarla o cada vez que ejecutas la función. Ahora hablemos de los tipos, bueno, pues los tipos de, es el ejemplo 2 sobre los tipos de function return type. Entonces aquí, bueno, pues queremos es que algunas veces o formas de retornar cuando defines una función, por ejemplo, como hallar el cuadrado de un número, usted le puede decir que retorne un valor y cuando la llame a la función, lo que retorne puede guardarlo en una nueva variable y después imprimirlo. Esa es una manera de hacer las cosas. Entonces que cuando la llamas, el valor que obtienes lo guardas en una nueva variable. Entonces por eso es que utilizas el operador de asignación. Aquí llamas a la función al lado derecho y aquí le das el nombre
a la variable donde vas a guardar es el resultado obtenido al ejecutar la función. Y en el ejemplo de arriba, pues nosotros creamos una función con nombre find square y la función acepta cualquier número y retorna el cuadrado de él. Y ahora, pues, ¿cuáles son los beneficios de usar funciones? Bueno, pues entre los beneficios de usar funciones, que lo voy a poner como título grande, es que el código sea reutilizable, es decir, podemos usar la misma función múltiples veces en nuestro programa, haciendo que el código sea reutilizable. Make our code reusable. Miremos un ejemplo. Usted crea una función getSquare y luego lo reutiliza con un ciclo para, en el que llama 6 veces a la función getSquare para que calcule el cuadrado del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Así cuando lo ejecutamos, efectivamente obtenemos los cuadrados hasta el 6. Para tareas para realizar en clase es ver los videos respectivos, entre otros este mismo que estamos haciendo, memorizar las definiciones, por ejemplo la que le tenemos acá con este vínculo de que una función en Python es un código reutilizable, y sintetizar o resumir la información en mapas conceptuales, en este caso las partes de una función a manera de mapa conceptual. Y las tareas para realizar en clase son la modelación, en el que pedimos de que cree una función que calcule el promedio de un conjunto de datos numéricos de una variable cuantitativa que sea discreta, como la edad. Y en el trabajo en equipos, crear una función que calcule el coeficiente de correlación de Pearson entre dos variables cuantitativas continuas creadas artificialmente a través de numpy.random o módulo random de NumPy. Y las tareas para realizar después de la realización de la clase es seguir trabajando la memorización, escuchando reiteradamente las grabaciones de fórmulas y resultados científicos, relectura de las notas, en este caso también la relectura de las notas de Aurel Lenguerón, y los ejercicios de hacer ejercicios de mayor complejidad. Aquí le ponemos un vínculo sobre cree las siguientes funciones en Python, y se le pondrá pues una lista de funciones para que efectivamente las realice. En este momento todavía no las tengo diseñadas para que efectivamente te lleve a ellas, y construir funciones para la selección de atributos, predictores mejor correlacionados con la variable objetivo, y para ello le doy el dataset. Entonces aquí también le doy, bueno, y cómo puedes obtener ese dataset. Entonces aquí ese vínculo para construir funciones para la selección de atributos predictores mejor correlacionados con la variable objetivo. Para ese dataset vamos a tomar el dataset de housing, entonces aquí le vamos a dejar ese vínculo. Entonces en didáctica en ciencia de datos, ese vínculo lo tenemos en los datasets sobre vivienda, el dataset del archivo vivienda.csv, y vas a tomar, cuando llegues a él, le dices raw para que te los muestre en crudo, y tomas esta URL para llevar los datos que requiere. Entonces acá, y poderlos obtener. Entonces aquí este dataset copiamos en nuestra línea cómo puede obtenerlo, y nos quedamos debiendo acá el vínculo que debe ir acá para llevarlo a nuevos ejercicios sobre creación de funciones de mayor complejidad en Python. Y las dificultades de aprendizaje detectadas son que luego de definir variables y llamarlas, pues no cometamos errores al dar el nombre correcto de cómo fue definida la variable. Entonces que aquí lo pongo como definición de variables y llamado de valores asociados a una variable previamente definida. Entonces en este proceso de definición y de llamado de los valores asociados,
debes tener cuidado de siempre con el nombre que definiste la variable, debes con ese mismo llamar a los valores asociados a ella. Y si cambias el nombre con una letra mayúscula o das una nueva letrica, te da error de sintaxis. Y las estrategias para la solución, entonces es que utilice control más shift más seleccionar con el clic izquierdo del mouse para cada vez que vayas a cambiar algún nombre de una variable, pues cambiarla en todas las partes del programa donde ella sea utilizada. Y para el cuestionamiento, el cuestionario tenemos estas preguntas como de cómo se definen variables en Python para repasar tu aprendizaje y cómo se llaman variables y cómo obtenemos los valores asociados a las variables. También tendremos más grabaciones que te ayuden al aprendizaje sobre el concepto de función y te pedimos que las tareas las compartas a través de este vínculo y las tareas las entregues en cuadernos Jupyter Notebook, es decir, con archivos de extensión IPYNB, o me mandes tu tarea a este correo, a mi correo institucional. Y entre el vocabulario tenemos function, return, definition, square root y square root como palabras para aprender dentro de este inglés que requerimos para mejorar nuestra comunicación científica. Y entre el cuisecito te propongo crear una función que reste dos números y crear una función que duplique números. Los referentes tenemos el steward, también debo de pasarte entre los referentes Alguerón, entonces que aquí tengas también el libro, entonces te paso el de Aurelien Guerón, Hanon o Manos a la obra, el Machine Learning, entonces aquí lo voy a poner Guerón y ese lo tenemos en nuestro OneDrive y este de Guerón aquí le ponemos OneDrive, compartir y lo ponemos para que el acceso sea para cualquier persona, las personas que especifiquen no, sino cualquier persona. Apliquemos copiar y copiamos ese vínculo para que las personas puedan acceder también a la lectura del libro, que es una cosa que recomendamos para el aprendizaje de estos conceptos. Y evaluemos al profesor Marcos a través de este for de Google y evalúe y este vínculo lo llevará a una evaluación para el estudiante en donde él podrá ver si podrá revisar si ha alcanzado los objetivos de aprendizaje. Esa evaluación está dentro del mismo cuaderno, dentro de la misma carpeta donde está este cuaderno de preparación. Y usted lo puede ir acá, se devuelve, vamos a llevarlo de una vez a donde está, dentro de la unidad didáctica, en la propuesta, dentro de la unidad didáctica, y se va a Python, a funciones, y aquí encontrará el quiz y el parcial para prepararse. Entonces aquí le damos ese vínculo para que lo lleve a la evaluación y usted ya la envíe al profesor, así como se le ha indicado que lo debe enviar. Y aquí le ponemos el vínculo y así nos queda muy completo para el aprendizaje. Y le decimos cómo continuar su aprendizaje. Pues te vas con este vínculo a, después de ver funciones, debes de ver controles de flujo, como son el ciclo condicional y el ciclo para. En ciencia de datos son muy importantes ambos. Entonces aquí ya te lleva el nuevo cuaderno para seguir tu aprendizaje. Y bueno, ya con eso le doy mis agradecimientos a mi hijo, mi esposa y mis jóvenes investigadores que me han acompañado y me han ayudado mucho en la consolidación de esta unidad didáctica para ayudar a las personas a aprender en realidad ciencia de datos en la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca. Muchas gracias.